me gustaría pasar a un segundo punto, ¿no? El primero ha quedado más o menos claro, ¿no? Es una fe sin caridad, no tiene sentido. La fe necesariamente tiene una dimensión social. Y que las motivaciones en Cáritas son esas, ¿no? Sería importante también caer en la cuenta que esto no es nada nuevo para los cristianos, es lo que la Iglesia lleva 2000 años de historia predicando. Ahora muchas veces por las Cáritas, pues ahora suena, porque si la crisis, porque no sé cuánto, porque si somos yo no sé cuántas Cáritas en España, porque si vamos a morir de éxito, tanto decirnos y tanto... Mire usted, no hacemos nada nuevo, es decir, esto es lo que la Iglesia lleva haciendo 2000 años, que es sobre todo respetar la dignidad de las personas, como hijos de Dios. Este sería el segundo capítulo que yo brevemente quería hablar antes de los otros dos. Es este, ¿no? Es un principio de la doctrina social de la Iglesia que es esencial para entender la dimensión social cristiana. Es el principio permanente de la dignidad sagrada de las personas humanas. En esto se fundamenta no solamente la visión que la Iglesia tiene sobre los problemas sociales, sino se fundamenta también el valor sagrado de la vida en todo su momento. Y por lo que la Iglesia constantemente repite que la vida es sagrada. Que la vida es sagrada. Yo el otro día coincidía con otros compañeros responsables como yo, en vez de Cáritas, de otras instituciones sociales, y claro, ya obviamente me sacan el tema estrella, ¿no? Si el aborto, si no el aborto, qué pienso, qué tal y qué cual. Y claro, son gente muy apañada, ¿no? Gente buena, de otras asociaciones sociales que trabajan por el bien común, ¿no? Ahí nos encontramos, ¿no? Y de pronto se me vino, como diría mi padre, y dice, te vino esa letra menúa que tú tienes, y me acordé, digo, ya le voy a dar con lo suyo. Pues claro, uno estaba en el campo de los sin techo y otro estaba en el campo de los inmigrantes. Y claro, ellos me decían pues que no veían por qué la Iglesia y por qué Cáritas, porque claro, me querían separar las dos cosas, ¿no? Cáritas y la Iglesia. Y hoy una Cáritas como la vuestra, que es de la mejor, tiene que tener muy claro que Cáritas no es una parte de la parroquia, sino que es el corazón de la parroquia. Porque es el amor de Dios expresado a quienes más necesitan el amor de Dios. Igual que la liturgia, igual que la catequesis. Benedicto XVI lo ha dicho mucho. La dimensión caritativa de la Iglesia es igual de importante que la liturgia y que la catequesis. Entonces, era sobre todo llevar al terreno de pensar que hoy cuando hagamos cosas en Cáritas, pues tengamos en cuenta que tenemos que involucrar a la comunidad parroquial. Para que entiendan que no se puede vivir la fe al margen del testimonio. Y que la Cáritas de su parroquia es un ámbito privilegiado para mostrar su testimonio. Unos podrán compartir horas en la acogida, otros podrán ayudarnos a llevar las fichas, otros compartirán sus bienes y otros nos ayudarán a poner los carteles. Pero todos entenderán que es un ámbito privilegiado, la Cáritas parroquial, para expresar el testimonio cristiano. Y al final terminaremos como Hacienda, Cáritas somos todos en la parroquia. Y ninguno en la parroquia que no tenga una cuota, aunque sea de €1 al mes, para compartir con los pobres. Porque no es extraño en nuestras parroquias que la feligresía se asocia de todas las asociaciones del mundo menos de la de Cáritas, que es la que profesa su fe. Yo no digo que no haya que ser de las otras, ojo, también. Pero lo que no puede ser es que seamos de todas menos de la que profesa nuestra fe y nuestra visión del hombre. Una visión del hombre que tiene que estar marcada sobre esto. Fijad, segundo plano que tenía yo hablado. La dignidad de la persona humana que se basa en el hecho de ser creada a imagen y semejanza de Dios y elevada a un fin sobrenatural trascendente a la vida terrena. Esto es fundamental. Esto es fundamental, porque cuando vengan Selmo a explicar cómo se hace una acogida y por qué no puede estar enterándose todo el mundo de los problemas de esa persona, no es un capricho de un gran psicólogo, de un gran trabajador social o de un educador, sino que es un modo de traducir en el actuar nuestra visión del hombre. ¿Me he explicado con eso? Es un modo de hacerlo de manera que traduzca lo que creemos y pensamos. Es decir, la persona tiene que tener una medida discreción y confidencialidad e intimidad en sus problemas. Porque cuando alguien viene a contarnos su vida, que no tiene para recibo de la luz o para darle de comer a sus hijos, está abriendo su corazón. Y la dignidad de la persona es sagrada. Y no puede estar... Pues yo cuando voy al médico, a mí no me gusta que me abran la barriga allí y esté un médico, una enfermera, un cirujano, igual, y 14 y la puerta abierta, a que da mucho coraje. Pues lo mismo no tiene que pasar en Cáritas.
Cuando alguien nos está contando sus problemas, eso lo vaya a ver al final del curso. Ya me meto yo en cosas que me apasionan, el trabajo social. Tiene que tener un mínimo de discreción. ¿Por qué? Pues esto está basado sobre todo en esto, ¿no? El hombre, pues, como ser inteligente y libre, sujeto de derechos y de deberes, ojo, que en Cáritas entendemos la dignidad, pero no somos carajotes, ¿eh? La persona no puede estar aprovechándose de nuestra buena voluntad, porque no estamos ayudándole a hacer un proceso integral en su vida. En Cáritas seremos buenos y queremos ser gente íntegra y gente del amor de Dios, pero también sabemos que las personas tienen deberes y derechos, y no solo me tienen, yo tener. Perdona que me salga del tema, pero es que me apasiona esto, ¿no? Es importante que la gente en Cáritas entendamos que cuando viene alguien, lo deber nuestro primero es quererla, ¿eh? Que en quererle va que tenga una vida digna y tenga para la luz y para comer, sí. Pero eso de que llegan diciendo, es que tú me tienes, los derechos sociales se piden en el ayuntamiento. Pues son derechos civiles. Usted a mí me pide que yo le quiera, porque eres hermana, hija de Dios. No sé si me explico. No vamos a entrar en la casuística, pero eso es muy importante. Que en el querer incluye todo lo que significa ayudarle a defender sus derechos, que tenga una vida digna, también. Pero ojo, que no confundamos los términos, porque en nuestra sociedad se han invertido las tornas. Las exigencias son para los de la Iglesia y no son para los que tienen responsabilidad pública. No, pues mire usted, no es así. La Iglesia tenemos nuestra exigencia de vivir la fe coherentemente, pero usted es un responsable público que tiene el deber y la obligación de trabajar por el bien común y por la justicia. Y usted está manejando los dineros de todos nosotros, no el suyo, de todos nosotros. Me he saltado un tema, pero es importante porque esto es doctrina social de la Iglesia. Esto es doctrina social de la Iglesia. Decíamos, libre, sujeto de derechos y deberes es el primer principio y se debe decir el corazón y el alma de la enseñanza social de la Iglesia. Porque la dignidad del ser humano es infinita, infinita. Este es el gran tema de la doctrina social de la Iglesia, de la enseñanza social de la Iglesia. La dignidad del ser humano. Y aquí nos juntamos creyente y no creyente en esto, ¿no? De hecho, acá de un ETSP del Concilio Vaticano II dice: estamos generalmente de acuerdo en que todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Muy importante. El principio de la acción social de la Iglesia es un principio que en su alcance antropológico constituye la fuente de otros principios. Es este en el que emanan muchas cosas de la Iglesia a nivel social. El ser humano es sagrado y no es nunca medio, sino es fin y sujeto. El problema de nuestra crisis mundial es que hemos hecho al ser humano un medio y no lo hemos puesto en el centro de la vida económica, al servicio, la economía de la persona, no la persona de la economía. No sé si me explico, familia, pero esto lo recuerda la Iglesia hasta la saciedad. Por eso interesa mucho que haya pocos cristianos, entre otras cosas. Entre otras cosas por esto. Porque si al ser humano le quitamos la dimensión trascendente, si al ser humano le amputamos su ser natural, que es religioso por naturaleza, por más que nos quieren hacer creer que no, que eso es un invento de la Iglesia, si le quitamos la dimensión trascendente y su dimensión religiosa, hacemos de él lo que queremos. No habrá preguntas últimas. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Claro, la dignidad sagrada de la persona, la Iglesia lo repite a la saciedad diciéndonos que los cristianos tenemos que tener claro que el hombre, persona, es sujeto y centro de la sociedad, la que con sus estructuras, organizaciones y funciones tiene por fin la creación y la continua adecuación de las condiciones económicas y culturales que permitan el mayor número posible de personas vivan felizmente. No unos poquitos, todos. Todo y cada hombre. Por esta razón la Iglesia nunca se cansará de insistir sobre la dignidad de la persona humana contra toda esclavitud, explotaciones y manipulaciones perpetradas en perjuicio de los hombres, no solo en el campo político-económico, sino también ideológico e incluso médico. ¿Y por qué esto es importante? Porque el ser humano tiene una dignidad infinita, inagotable, última. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es puntero en todo, ¿eh? ¿Por qué cada ser humano vale como todos los seres humanos del mundo? ¿Por qué Pilar vale lo mismo que Jamed, que ha venido arriba a pedir ayuda a Cáritas? Es aquí la cuestión de la cristiana.
Efectivamente, ese es el tema. Porque la dignidad humana no es una magnitud cuantitativa, sino que es cualitativa. Tu dignidad vale lo mismo que la de tu hermano, la del hambriento, el inmigrante. La dignidad de cada ser humano, de todo ser humano. ¿En qué se basa la doctrina social de la Iglesia en ello? Lo que dice Pilar. Según la doctrina social de la Iglesia, porque es el único ser que Dios ha creado, para que siempre sea fin y sujeto, y nunca instrumento ni medio para nada. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. El ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. La dignidad del ser humano brota de que Dios la crea de un modo particular, creado de un modo especial y distinto a todos los seres de la naturaleza. Murió por mí, Dios me amó a mí, y es a mí, a todo y cada uno de nosotros. Me creó, me redimió, y Dios quiere llevarnos a la plenitud de la santidad. Dios nos ha creado por amor y nos ha creado para amar. Y ningún ser humano se reconoce a sí mismo si no ama y se siente amado. Esto es esencial, familia, porque podemos caer en la cuenta muchas veces, si no, bueno, podemos pasar de largo muchas veces en terminar hablando en vez de las personas que atendemos y decir usuarios, y terminar diciendo que son números, y este y el otro, porque nos tienen hasta aquí. Porque yo no voy a hablar aquí idílicamente ni metafóricamente hablando que los pobres son preciosos. Los pobres huelen mal y son muy jodidos muchas veces. ¿Y cuántas veces le pagamos recibo a la luz y otra vez nos lo traen? Digo, porque si esperaba otra cosa del director de Cáritas, yo en esto soy muy crítico con mi gente de Cáritas. No vamos a mitificar lo que no es. Pero es ahí donde nosotros podemos dar testimonio de lo que creemos, sin lugar a dudas. Es ahí entendiendo que Luis, aunque es un enganchado, tiene dignidad. Y que Dios ha soñado para él lo mejor. Y ha soñado que no tenga que venir a Cáritas. Y yo aquí hermano con la pregunta de Claudio, dice, la vocación nuestra. Yo me he remontado a la vocación y doy gracias a Dios al seminario menor, sin lugar a dudas, que fue la experiencia más bonita de mi vida, y a mi familia, que me transmitió la fe. Pero hay un momento en mi vida esencial en el que digo, leche, aquí descubro una Dios, me cachilaba. Y ha sido cuando yo he ido descubriendo lo de la dignidad. Pues claro, yo veo acontecimientos en mi vida desde la comunión, mi experiencia en el seminario menor, toda mi vida en la parroquia, los sacerdotes que han pasado por mi vida que a mí me han ayudado. A mí me dicen que soy el defensor de los sacerdotes, pues digo que sí, que gracias a Dios mi vida es más plena por los sacerdotes que me han hecho descubrir a Dios. Por muchos que haya malos, hay muchos que son mejores, sin lugar a dudas. Pero hay momentos en la vida en los que uno dice, eureka, aquí descubro yo lo que he vivido. Yo lo he comentado esto muchas veces, sobre todo la intimidad. Y yo esto lo he vivido en varios momentos en mi vida, pero había dos. Uno esencialmente ha sido cuando he sido padre. Yo cuando fui padre, por primera vez, de Francisco José, no de Juan Pedro es el más reciente, hasta ese momento yo no me di cuenta de que yo hablaba mucho de lo de la dignidad, pero mi mujer me lo decía, tuvo muchos cursitos de dignidad, pero ahora es cuando se te han caído los palos del sembradío, efectivamente. Cuando uno es padre, y cuando yo descubro ser padre, es cuando entiendo cómo a Dios le tiene que doler la humanidad. Porque yo para mi Juan Pedro y para mi Francisco pienso lo mejor. Y como padre pienso que quieran que sean los más felices del mundo. ¿Cuánto no le dolerá al Señor parte de su humanidad? ¿Y cuánto a Luis, que es un enganchado, habrá tenido un padre y una madre que habrán soñado para él no tener que ir a Cáritas? Y Pepa, que le van a cortar la luz, pues su madre nunca habrá querido que le vayan a cortar la luz. Pues ¿cuánto no le dolerá a Dios en su corazón que su hija, la humanidad, una parte vivamos como vivamos de bien y otra parte la tengamos como la tengamos? O una parte que no piense en otra parte. Pues yo como padre, si pienso en mi Francisco, digo, ojalá ayude a su Juan Pedro cuando sea grande. Pues a los padres nos duele mucho cuando un hermano no ayuda a otro, que sí. Pues yo creo que el Señor tiene también que dolerle cuando sus hijos tiene un hijo que ayuda mucho y otro que no ayuda nada. Era el modo, a la pregunta de Claudio, cuando yo particularmente comprendo lo de la dignidad y que a mí eso me ha marcado enormemente.
Sí, lo que la vida es sagrada, que yo porque quiera a Paqui y hayamos creado una familia, podamos generar una vida, y que como padre a mí me duele a mi hijo, joder, ¿cómo no le va a doler al otro que un enganchado? A su padre. Y el que está sin techo, y el que se tiene que montar una patera, y el que cruza la valla, y el que viene pidiendo ropa, y el que nadie le echa cuenta, o quien está solo, que eso es muy importante en Cáritas. A ver si nos quitamos ya una venda de una vez por todas. Y pensar que una Cáritas hoy en día no puede estar solamente atento a quien le falta algo, sino a quien no tiene a nadie. Porque una de nuestras pobrezas más gordas es no caer en la cuenta que los cristianos entendemos que somos alguien para alguien. Y que el que no ha descubierto a Cristo y además vive en la indigencia, no es nadie para nadie. Y nosotros le podemos decir que ya de entrada es alguien para alguien mayor, primero. Pero después para alguien menor, que somos nosotros. No sé si me explico, familia, voy muy rápido. Pero esto es nuclear en Cáritas, porque si no al final caemos en una agencia de servicios sociales y no en una comunidad que expresa el amor de Dios. Y yo el año pasado, y bueno, con la segunda experiencia, tuve una experiencia fuera de todos mis planes. Yo visité la Cáritas de Melilla, que son gente como nosotros, y una de las veces que fui me invitó don Ramón Busarray a cruzar Llanador y a ver una comunidad de religiosas que había allí. Bueno, pues yo llegué allí como un pardillo y en el año de la fe pues el Señor hizo un regalo inmenso porque uno creyó por las obras de la fe. Es decir, un contexto musulmán 100%. Tú en Marruecos no puedes hablar de Dios, solamente puedes evangelizar por el testimonio de las obras. Solo por eso. Tú no puedes dar catequesis, tú no puedes nada. Y claro, cuando uno ve en una darjería 70 personas enfermas, todas amputadas, que se le han puesto en la puerta a las monjas, que nadie pregunta por ellos, ni padre, ni madre, ni hermano, y que los cristianos sigamos dando ese testimonio, hombre, creo uno en Dios, en la Virgen Santísima y en el Espíritu Santo y en la Capilla Sixtina. Porque ese es el testimonio de después de 2000 años de historia de personas que han creído en Dios, que eso le ha hecho felices y que han entregado su vida por los demás como Cristo. Dice uno, soy cascarilla, cascarón, cachilos mengues. Pero además de eso piensa uno cómo la Iglesia sigue apostando por la dignidad de la persona independientemente de religión, cultura, raza, ideología, sexo, etcétera, etcétera. Esa es la grandeza de nuestra fe y esa es la grandeza del cristianismo. Que después de 2000 años de historia nos tienen que poner a parir muchas veces, pues sí, pues cómo no, porque nos hemos equivocado en algunas cosas. Y si nos equivocamos, pues lo reconocemos. Pero es que también nos tienen que poner a parir porque es que somos los únicos que llevamos 2000 años de historia dando la tabarra. Los políticos están 4 años, 8 años, hacen un destrozo y se quitan del medio y nadie le pide cuenta. Nosotros, si hacemos cualquier destrozo, que son los cristianos, los mismos hace 40 años, los mismos hace 200 años. La Iglesia. Entonces, el testimonio de la Iglesia, independientemente del contexto, eso es fundamental. Eso es fundamental, independientemente de las circunstancias. Yo tengo que ir terminando, ¿no? Pues, bueno, me he salido de tema un poquito, pero vamos bien, ¿no? 10 minutos y terminamos. ¿O no? ¿Hasta qué hora podemos? ¿Hasta la 1:30? Un aplauso a Fran porque... No, cuando termine. No, ahora, por el testimonio que ha dado. Vamos a ver. Hemos hablado de la fe sin caridad no tiene sentido, ¿no? Y hemos hablado del principio de la dignidad humana como algo esencial, ¿no? Me seguís, ¿verdad? Damos un pasito más. Habría como 2 palabras importantes a tener en cuenta hoy con una Cáritas renovada. Una es redescubrir, revitalizar lo que significa la pobreza evangélica. Esto se ha idealizado tanto que al final ni siquiera se explica hoy en día tanto. Pero la Iglesia nos recuerda que es fruto del seguimiento de Jesús. Y que es una consecuencia de ser discípulo de Dios, vivir la pobreza evangélica.
Dicho de otro modo, que la pobreza evangélica no es que Claudio está todos los días mandándonos correos diciendo, mira, comparte, si no va... No. Mira, está pendiente... No, sino que tendría que ser algo que surge del discípulo de Dios, vivir la pobreza evangélica. La pobreza evangélica, la Iglesia también la recuerda que es algo que conduce a la libertad cristiana. Si no, nada más que tenéis que pensar en la gente que vive la pobreza evangélica, lo libres que son, los felices que son. Y a nosotros se nos bloquea el WhatsApp y la liamos. La liamos. Y que da la paz y la alegría del espíritu. Esto es importante entenderlo en su justa medida, pero hoy una Cáritas renovada tiene que tener esto en cuenta. Y sobre todo tener en cuenta que la pobreza evangélica es una vocación común para todos los bautizados. He aquí la cuestión. No es para la gente de Cáritas solo. Que la pobreza evangélica es algo, un bien que dignifica a las personas y que las libera para todos los feligreses. Ahora vamos a explicar bien qué es la pobreza evangélica, porque no es cuestión de que lleguemos a nuestra casa y le digamos a nuestros maridos, mira que escucha un muchacho de Cáritas el plasma por la ventana. Y la termomila pone el cubo de basura, que no la vamos a utilizar, que hoy vamos a estar con el mortero. No. La Iglesia no dice hoy que la pobreza evangélica sea eso, ni mucho menos. La Iglesia sabe leer los signos de los tiempos. Pero es importante que lo tengamos en cuenta, que vivir la pobreza evangélica es común a todos los bautizados, no solamente para los de Cáritas, que parece que la pobreza evangélica la tenemos que vivir nada más que los de Cáritas, y eso es para todos los que se sienten cristianos. Mirad, ¿qué rasgo definiría la pobreza evangélica y qué actitud ideal tendríamos que vivir los cristianos ante los bienes materiales, según la Iglesia? Una, vivir con sencillez y sobriedad. Claro, venir yo de Málaga para hablar de vivir con sencillez y sobriedad, pero diría algunos, esto lo sabemos ya de sobra, seguramente. Pero ya lo dice hasta la canción, antes muerta que sencilla. Es decir, que ya la cultura de nuestra sociedad ya no lo mete lo contrario, antes muerta que sencilla. Y vivir con sencillez y sobriedad, pues no es grandes cosas, pero es de cada uno. He aquí la cuestión. Nos puede entrar con la pobreza evangélica lo que yo llamo el síndrome del banco. Pero el síndrome del banco no es del banco de la caja de ahorro, sino del banco de la Iglesia. Y el síndrome del banco es que cuando hablamos de pobreza evangélica estamos más pensando en el del banco de adelante y en el de atrás más que en uno. Y la cuestión no está juzgando al delante ni juzgar al de atrás. Es cuestión de cada uno cómo discierne y vive en su vida la pobreza evangélica. ¿Con qué sencillez y sobriedad vive? Y a todos los cristianos nos entra el síndrome del banco. Y estamos mirando, pensando, fulanito, menganito, no. Pensar en cada uno desde su discernimiento cómo vive la sencillez y la sobriedad. Compartir generosamente con los necesitados. Segundo rasgo que define la pobreza evangélica. No acumular riquezas que acaparan el corazón, casi nada. A mí me cuesta esto un mundo. Pero ya lo último ya la repera, ¿no? Trabajar para el propio sustento y por último, confiar en la providencia de Dios Padre. Esto sería lo que definía la pobreza evangélica. Casi nada. Y esto es una virtud cristiana, que nos dignifica, que nos libera, que da la paz y la alegría del espíritu. Debemos discernirlo sin ser ingenuos. Uno, tendemos a las cosas materiales, es la condición humana. Y dos, vivimos en una sociedad de consumo que nos invita constantemente a poner la ilusión en cosas nuevas para ser felices. La Iglesia no dice que no haya que tener móvil, No. Ni internet. Lo que dice es que de las cosas no podemos hacernos unos esclavos. Es un medio para la plenitud del ser humano. Lo que el ser humano crea. Pero no se puede hacer un fin. El fin es el hombre, es un servicio al hombre. Por lo tanto, no es cuestión de, ahora mismo me voy a tirar el plasma y en mi casa vamos a vivir allí con el candil. No, mire usted, los medios, el desarrollo está para eso. Lo que no podemos hacer es pensar que nuestra vida, nuestra felicidad y nuestra plenitud está en función de las cosas, en el tener y no en el ser. Porque si no llegarán las grandes cuestiones de la vida y nos pondrán en nuestro sitio, desgraciadamente. Criterios de discernimiento, lo que necesito y puedo tener, debo tenerlo. ¿Por qué no? Ahora bien, aquello que teniendo en cuenta la pobreza evangélica puedo renunciar y no me es indispensable, a lo mejor me puede llevar. Actitud ante esto. Dar gracias a Dios de lo que se debe tener un corazón desprendido, y el desprendimiento no se refiere a una posición indiscriminada, a todo, sino a aquello que debo tener según los criterios de discernimiento. Esto es esencial, lo de la pobreza evangélica, como un elemento a trabajar, pero sin el síndrome del banco, que sabéis que ya cuál es, ¿no? Harina de otro costado. Hemos dicho antes que la pobreza evangélica es una imposición de Claudio Barbut. No, era elegida libremente por ser, ¿qué? Discípulo de Dios.
Las personas que vienen a Cáritas viven una pobreza como exclusión. No es elegida libremente, sino es forzada. Yo sé que estáis pensando, pues Menganita le hemos ayudado mucho y parece que quiere vivir en eso. Mira, una cosa es que la pobreza y la exclusión llegue a no tener una pobreza cultural tan grande que uno no sepa organizar la vida, y otra cosa es pensar que alguien se monta en una patera y bebe el pipí del compañero por gusto. Nadie, perdona que te diga, pero nadie. Y nadie quiere estar fuera de su familia. Nadie quiere estar en sus raíces. Y a nadie le gusta tener que venir a Cáritas a pedir. A todo el mundo nos gusta ir a pagar el recibo de la luz. Por lo tanto, la pobreza como exclusión no es elegida libremente, sino forzada. Es la carencia de los bienes necesarios para llevar una vida digna al ser humano y puede tener diferentes grados, leve, extrema y tal y cual. La pobreza como exclusión, lo hemos dicho antes, no se agota la pobreza que Cáritas tiene que atender en las necesidades materiales de las personas. A la pobreza hoy hay que ponerle una S, pobrezas, y hay muchas, que no son solo la carencia de la papa. Hay otras pobrezas que podemos llamarlas antropológicas, del alma, como queramos. Pero ¿quién dice que el sufrimiento, que la enfermedad, que la soledad no son pobrezas? ¿Y quién dice que los cristianos no tenemos que estar atentos a esas personas que sufren eso? ¿Me explico o no? Benedicto XVI lo ha dicho más bonito. Ha dicho, incluso en la sociedad donde haya un Estado y un gobierno que garantice a todo el mundo vivienda, salud, educación, ingresos, trabajo, y no le falta a nadie ninguna de esas dimensiones, Cáritas tendrá que existir. Porque nunca la falta de calor humano podrá ser suplantada por un Estado. Solamente podrá ser cubierta por las relaciones personales del amor de Dios. Lo demuestra la historia. Lo demuestra la historia. Claro, también es verdad que cualquiera de estas necesidades no es lo mismo teniendo parné que no teniendo parné. Porque el modo de afrontarla es distinto. Incluso hasta la soledad puedes buscar una chica de compañía. ¿Me explico? Pero nos lleva a entender que hoy Cáritas tiene que, por una parte, la pobreza evangélica es un bien que habría que fomentar en nuestras comunidades cristianas, porque libera y dignifica, y la miseria y la indigencia degradan la condición del hombre como hijo de Dios. Por lo tanto, hay que luchar contra eso. ¿Se entiende esto perfectamente, no? La pobreza evangélica es algo para los de dentro y la pobreza es una solución para los de fuera. A los de fuera hay que trabajar para que no vivan eso y los de dentro a desarrollar la pobreza evangélica. Hay un pequeño cómic que se hizo en su día incluso porque los obispos, esto tuvo mucha resonancia, un documento de la Conferencia Episcopal Española de 1994 que se llama La Iglesia y los Pobres, por si alguien está interesado. Y dice, una cosa es la pobreza evangélica, que es vivir con sobriedad, compartiendo lo que tenemos con los necesitados, dice la religiosa aquí, algunos incluso hemos hecho votos de pobreza renunciando a todo, y otra cosa es la pobreza forzada, que es la carencia de los bienes materiales para llevar una vida digna como persona. ¿Se entiende, verdad? Bien, pues damos un pasito más a esta gráfica que yo quería explicar. A ver, una iglesia que quiere evangelizar hoy en día es una iglesia que anuncia la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Y eso lo hacemos habitualmente en la catequesis. Habitualmente se hace en más sitios. Bueno, vosotros lo hacéis hasta por el canal YouTube, ya ves. Y con la página web esa que tenéis tan completa. La palabra de Dios. Pero una iglesia también que celebra la liturgia. Esos son dos pilares esenciales para vivir en Cristo. Conocer y celebrar. Conocer a Cristo y celebrarlo. No se puede ser cristiano al margen de eso. No se puede amar lo que no se conoce. Y en nuestra parroquia hay mucha gente que hace por rutina, pero no conocemos ni a Dios, ni lo que nos pide Dios, y al final lo que vamos es a decir oración en vez de orar. Y decir oración y orar es distinto. Hay que escuchar también al Señor. Eso me enseñó a mí también el seminario, Claudio. ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Cómo puedes ser tú mejor persona? Y la vocación. ¿A qué está uno llamado a dar? ¿A qué le llama el Señor? No a qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que te pide a ti el Señor? Que es distinto. La clave vocacional en nuestra vida, que queremos que todos los demás se dediquen a monjas y curas, pero que nuestros niños no. Eso es así. Esa es nuestra crisis de la Iglesia española. Nuestros niños a colegios religiosos, pero que no me salga ni monja ni cura. Esa es nuestra crisis. La crisis no es la de la sociedad. La crisis es de los que vivimos dentro de la Iglesia. Que si lo viviéramos más auténticamente, nuestro testimonio sería más creíble. Nuestro testimonio sería más creíble.
Dos partes importantes. Iglesia del Calvario. Una iglesia que anuncia a Cristo. Y una iglesia que celebra a Cristo. Este no es Claudio, pero casi. Pregunta, ¿qué falta aquí? Que actúa. Actúa. La madre puede decir 100 veces, ¿cuánto quiero a mi hijo? ¿Cuánto me duele mi hijo? Pero si no le coge y le da el beso, el niño no se cree que lo quiere. ¿Me explica con el ejemplo? Pero, ¿de qué serviría cuánto quiere Dios a los pobres? ¿Cuánto le duele a Dios a los pobres si no se da testimonio de lo que decimos y celebramos? Pero es que no es una cosa u otra, no, es que son las tres cosas. Que es como el taburete este de la cocina que tiene tres patas, o de las sillitas estas de los niños que hay en todas las guarderías, que si le quitas una es que se cae. Es que no es cuestión de que tengamos una Cáritas fantástica y unas misas estupendas, pero si la gente no se anuncia a Dios, de nada sirve. ¿O de qué sirve que anunciemos tanto a Cristo y hagamos unas misas estupendas, pero la gente está desencarnada del testimonio cristiano? O a su vez lo contrario. Yo no tengo problema, que yo soy muy crítico en Cáritas española, me pueden ver. O una Cáritas fantástica, pero que el sagrario está más solo que la una siempre. Dicho de otro modo, a los pies de los crucificados, pero los ojos siempre puestos en el sagrario, ahí no nos equivocamos. Como el Señor dice, aquí tu madre, aquí tu hijo. Estas tres dimensiones, una vida de una parroquia, tienen que frutar naturalmente. Y ahora esto, el círculo cierra y que ora. Una iglesia que anuncia, que celebra, que da testimonio y que ora, como pilar. Acordaros del ejemplo de la madre. Al Señor no se le puede solamente decir, ¿cuánto lo queremos? Ay, qué bien celebro yo la misa, si nuestra vida va por otro lado. Porque al final el niño no se puede creer que su madre lo quiere, porque lo diga, y porque dice que lo siente, sino porque le demuestra lo que dice. Eso es lo que hace creer. ¿Me explico? O de igualmente, si lo coge y le da muchos besos, una carita estupenda, muchos besos, pero después delante de las amigas está diciendo, mi niño es un desastre. ¿Me explico o no me explico lo que es? La coherencia de la vivencia de las personas, nada más y nada menos. Entonces, una iglesia que hoy en día quiere vivir esto, tiene que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Yo quiero ir terminando con una cosa. Bueno, esto Claudio me da permiso para hablarlo. Vivimos en un momento esperanzador en la iglesia por todo lo que significa cambio de pontificado, como es normal y todo eso. Hay cambios significativos en el ambiente y en el clima social hacia la iglesia, en muchas cosas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no podemos olvidar el tema de un contexto de una nueva evangelización. Es decir, la iglesia tiene que estar en permanente estado de misión de anunciar a Cristo. La exhortación del Papa lo ha dicho constantemente. Además, ya no podemos hablar de discípulos de Dios, ya hay que poner discípulo-misionero. No solo somos seguidores, sino que misionamos a anunciar a Cristo. Y hoy en nuestra sociedad hay mucha gente con hambre, con hambre de Cristo. Y nosotros tenemos el pan. Lo que no podemos darle una pata en la espinilla. Y lo que no podemos es que se traiga un chuletón de la fe ante una sopita fideo. Porque todos hemos llegado a ser cristianos por un proceso. Y hemos conocido al Señor y nos han acompañado. Y no han tenido mucho tiempo. El centro y la esencia del mensaje evangélico, algunas claves importantes que quiero decir, es siempre el mismo. El inmenso amor de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. La exhortación del Papa recuerda que hay que volver al Evangelio. La reforma desde la sencillez, el sentido práctico y la pastoral magisterio. La alegría como primacía del Dios. Cristiano, ¿cómo va a creer la gente en nosotros y muchas veces estamos que parece que esto es una losa lo de vivir cristianismo? En vez de decir, mire usted, que a mí me hace bien y me es feliz. Yo soy feliz siguiendo al Señor. ¿Sabes? Los cristianos, mi padre lo dice de otro modo, ¿no? Dice, sí, para meterse conmigo, no porque no lo crea, para meterse conmigo, cuando habla de los gitanos y el culto evangélico, me dice una frase lapidaria. Me dice, vosotros le llenáis la panza y los del culto el corazón. Y que desgraciadamente en el culto evangélico pasa mucho con los cultos cristianos. Vosotros le llenáis la panza, no es que no se sienta iglesia, vaya, se sienta iglesia para pincarse más a mí, no dice, los de Caritas le llenáis la panza, pero los del culto el corazón. Y nosotros tenemos mucho complejín, ¿y qué? Sin proselitismo. Yo digo que sin proselitismo, ese es el distintivo cristiano. Sin imposición, sin chantaje y sin condicionante. ¿Por qué no vamos a hablar de Dios a quien se acerca
y ha abierto su corazón y nos ha intimado en su vida. Claro, es que entre ser unos fundamentalistas talibanes de que para poder yo ayudarte tienes que rezarme 4 Padres Nuestros, a tener ese complejini de no saber si tú me estás hablando de que tu marido te pega, o me estás diciendo que por la noche no sabes qué hacer, ¿por qué no te voy a decir que reces? ¿Y por qué no te voy a decir que hables con Dios? ¿Eso es imponer en Cáritas? No. Ahora, es que tenemos que quitar un poquito eso de decir, oye, que es que somos también evangelizadores y que lo mejor que le podemos ofrecer a los pobres no va a ser el recibo de la luz, ¿eh? Que lo que le va a liberar y le va a promocionar y le va a dignificar, además de tener luz para poder leer el Evangelio, porque no tiene luz, no va a poder leer la Biblia, y regalarle la Biblia, es que se sientan queridos. Sin proselitismo, sin duda. Yo voy a Melilla y digo, madre mía, qué testimonio. Que no es que sean musulmanes, sino 100% de acogida musulmana. Aquí tendréis mucho también, no digo que no, pero es 100%. No hay una familia española. Dice uno, y el testimonio es, yo lo que te anuncio es esto, usted vive en su religión, sin duda, pero yo quiero que tú tengas una vida digna como hijo de Dios. Entonces, la alegría como primacía de Dios, misión, conversión pastoral y misionera, una crisis social que vivimos, que nos hace vivir una conciencia aislada, y no queremos eso, y un espíritu de audacia. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Todos somos llamados a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres, porque son ellos, por sus circunstancias, quienes más falta de Dios tienen. Quienes más falta de Dios tienen. No me voy a entretener aquí mucho más, termino ya con esto. Sí. Que no me voy a detener en las definiciones inadecuadas de la Iglesia. Yo creo que ha quedado clara que hay muchas definiciones inadecuadas de lo que somos en Cáritas, ¿no? Pero, una cosa. No, te preocupes. Esta es la que quería. Mirad, una cosa importante. La Iglesia, Cáritas, como toda institución, tiene una misión clara, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la misión de Cáritas? Todo el mundo dice, arreglar los problemas de los pobres. Y si yo digo, si Cáritas es Iglesia, ¿cuál es su misión? Sin proselitismo, sin imposición. Con las obras evangelizamos, porque las obras son creíbles. La gente cree en el testimonio. ¿Y esta gente por qué hace esto? Pero también hay que hacer un primer anuncio, ¿eh? Dios te ama. Dios te ama. La misión es la misma misión evangelizadora de la Iglesia. Anunciar el reino de Dios, haciendo visible la salvación que Dios ofrece a todos los hombres, especialmente a los pobres, porque son quienes más falta de amor tienen. Mirad, ¿dónde hace esta misión Cáritas? Una parte. Tarea fundamental de una Cáritas del Calvario. En la parroquia, una tarea. Segunda tarea, en la sociedad también lo hacemos. Y tercera, atendiendo a los pobres. 3 realidades. La Cáritas tiene que tener como 3 patas que tiene que trabajar constantemente. Una es la atención a los pobres. Eso tendrá que hacerlo, lo voy a ver en el curso, dignamente, bien hecho y tal. 2, a la parroquia. El gesto es este. Hoy Cáritas es como una persona que acoge al pobre con los 2 brazos. Se lo lleva a su corazón. Y le dice que aquí se le quiere. Que aquí no tenemos todo el oro del mundo, ni todo el Banco Mundial, pero que en la parroquia se le quiere. Pese a sus circunstancias, pese a su condición, pese a donde viva, pese a su todo, aquí se le quiere porque eres hijo de Dios. Benedicto dice, digo, Papa Francisco lo ha dicho muy bonito, la primera pastoral es la pastoral de la misericordia. La primera pastoral de la Iglesia es curar heridas. Todavía sigue diciendo más. Primer gesto, la parroquia, ¿se ha entendido? Cáritas, acoge al pobre, se lo lleva a su corazón. Primer movimiento, lo he dicho antes, los pobres. Segundo, fijaros el gesto. Después que tiene el pobre aquí, os voy a aguantar a un niño chico así en el corazón, pues lo aguantáis con una mano y se lo lleva al corazón. Lo ha querido, lo ha besado, le ha dicho aquí te ayudamos, tal y cual. Todo lo que queremos los pobres. Segundo movimiento, suelta una mano y le dice a la parroquia, no se puede ser cristiano olvidando a los que sufren. No se puede ser cristiano olvidando a Cristo que está en el pobre. Si quieres compartir, aquí está Cáritas. Tu tiempo, tu vida, tus bienes, tu testimonio, tu coherencia de fe la puedes realizar aquí. ¿Habéis entendido el segundo movimiento?
Y el tercero es que se lo pasa a la otra mano y le dice a la sociedad: ustedes no son creyentes, pero tienen que colaborar en que las personas lleven una vida digna. Usted como poder público, usted como colegio, usted como ciudadano también tendrá algo que hacer en solidaridad con su conciudadano, su vecino. Iba a decir hermano, fraterno, no, pues eso es de iglesia. Algo. ¿Veis? 3 claves: se atiende a los pobres, se abre los ojos a la comunidad y se conciencia a la sociedad. Por eso Cáritas no solamente atiende, sino que hace campaña de sensibilización a la sociedad. Y por eso Cáritas también dice en la campaña del Jueves Santo a la parroquia. Porque son las 3 dimensiones que hacen posible que en la parroquia seamos fermento animador de la comunidad para concienciar sobre la necesidad de caridad. Por eso Cáritas debe sensibilizar a la comunidad, ayudar a que compartamos nuestros bienes, que es 1 euro, pues 1 euro todo el mundo, pero que damos testimonio de que compartimos con los que más lo necesitan. Concienciar la necesidad de formación, acompañamiento en Cáritas. Esto lo vaya a ver más tranquilamente en la carpeta. Segunda clave, a la sociedad. ¿Qué le dice? Cáritas tiene que contribuir a la creación de una conciencia organizada. ¿Para ello qué hace? Da datos sociales muchas veces. Y dice, en España hay 8 millones de pobres. En las Cáritas parroquiales estamos atendiendo mucha gente que viene por primera vez. ¿Me entendéis? Cuando salimos en la tele. Pero claro, Cáritas es muy bien vista cuando da cosas, pero muy mal vista cuando dice cosas, generalmente. Y ahí tiene que haber una voz profética. Y mirad, nosotros ayudamos, pero la sociedad tiene que colaborar en construir una sociedad más justa, ¿vale? Y en la atención a los pobres, tiene Cáritas sobre todo que ayudarle a ser protagonista, promoción, integración, proyectos. Yo sé que aquí llevan muchos proyectos, etcétera, etcétera. Y erradicación de la justicia. Esto es esencial. La misión, la identidad y la visión de la sociedad que Cáritas tiene. Ya voy terminando. La cuestión última de esto. Ahora, aquí, que se sale ya. Ser voluntario en Cáritas, lo decía antes Claudio, vivido como una vocación. La palabra más adecuada no es ser voluntario, pero no encontramos otra, por más que le damos vuelta. Pero uno no es voluntario del amor de Dios. Según lo que hemos visto, uno no es voluntario. Es coherente. Está enamorado. Y entonces no le queda más remedio. Es un enamorado. Por lo tanto, no es algo a ver quiénes salen. No, tendríamos que salir. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, es una vocación. Cuando hablamos de vocación es que hemos sido llamados a gritos por Dios. Hemos respondido: aquí estoy, Señor, y envíame. Somos instrumentos del amor de Dios. No estamos en Cáritas solo para ocupar el tiempo. No estamos en Cáritas solo para buscar un entretenimiento. Ni porque quiero sentirme útil. Ni porque. Por eso en Cáritas no se dice que tengo tiempo libre, sino que he liberado tiempo para los demás. Porque aquí esta tarde tendréis todos 70.000 cosas que hacer. De hijo, de marido, de clase de salsa, de pádel, de ver la tele, de hacer puntos o de lo que quiera. Que todo es lícito, perfectamente. Pero dice mucho de vuestra escala de valores dedicar 2 horas de la tarde a mejorar vuestra conciencia cristiana. Y permitidme la expresión, y a complicaros la vida. Porque sin duda es esto. Pero para más felicidad, para mayor gloria de Dios. Yo les decía que el curso era para que supieran dónde se habían metido. Claro, pero como dicen los jesuitas, pero para mayor gloria de Dios. Pero sin duda que no hace feliz. Ahora terminaremos ya en el curso con diciendo eso. Claro, sin duda, sin duda, sin duda. Ahora lo vemos, Claudio. Hemos sido además benditos por la pobreza, por el sufrimiento, por el clamor de la justicia y por un Dios que tiene entrañas de misericordia. Ante esta llamada, los cristianos hemos respondido con ojos abiertos, despiertos, y queremos responder desde cada día en Cáritas. Habría muchas citas evangélicas, no tenemos tiempo a ver cómo Dios asume la causa en lugar de los pobres, Éxodo, Judith, etc. Una comunidad que es servidora. Pero yo aquí quiero llegar a lo último, antes de ir, que es, no voy a decir nada aquí, y es una imagen. Y es la imagen a lo que estamos hablando. Porque si no, Cáritas ya hubiera desaparecido hace muchos años. Porque esta es la misión de la Iglesia. Es redescubrir los que ya estamos en Cáritas. Y descubrir los que os queréis incorporar a Cáritas. La dicha que supone sentirse colaborador de Dios. Discípulo, misionero. La dicha que supone sentirse parte
de la misión de anunciar a Cristo. Y eso es una gran suerte. Yo no digo que con orgullo, con vanagloria, con vehemencia tendremos que vivir, pero sí el sentirse dichoso por eso, porque Dios ha contado con nosotros. Qué inútiles siervos somos, yo el primero. 1,69 ya ves, ¿dónde voy a llegar yo? 1,69 con una miopía, un astigmatismo tremendo, pues ya ves. El sentirnos y el pensar detenidamente, quienes ya estáis en Cáritas, quienes queréis colaborar, en que es una suerte poder testimoniar nuestra vida, el Dios que creemos, el Dios que llena de sentido y el Dios que nos hace felices. Porque además ese Dios que vive tan por completo, yo esto lo escribí así, para cada uno de nosotros y para cada hombre, cuenta contigo, conmigo y nos invita a colaborar con Él. Felices nosotros. No se ve la frase arriba porque está en rojo aquí. Felices nosotros. Y Dios nos invita a colaborar con Él. Pues sí, en todo el peñasco que he dado aquí en 2 horas y media, hemos visto que Dios me quiere. Pero además, vemos que Dios cuenta con nosotros para ir a los demás, para llevar su amor, para anunciar lo que a nosotros nos hace felices. Y claro, yo esto es como si Guardiola o Ancelotti me llama por teléfono para que juegue en su equipo. Mucho más. Es decir, que el Señor ha dicho, y pese a tus miserias, tú que eres un torpón, yo creo que tú puedes anunciar también lo que vives. Eso es una dicha. Fijaros, a mí me gusta mucho el pasaje que hemos leído el Jueves Santo, el de San Juan. Dice así, ¿no? Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Es la imagen del lavatorio de los pies. Impresionante. ¿Ustedes se imaginan aquella noche que el Señor te coja a ti, que eres cascarilla, cascarón, y te lave los pies? Y dice, bueno, pero ve el Señor a mí, no. Lo que ha hecho es fuerte, pero es que lo que dice es peor. Dice, si yo que soy el maestro lo he hecho, ¿qué no tendréis que hacer vosotros? La imagen es la del lavatorio de los pies. Es una imagen en la que todos la entendemos. No necesita mucha explicación estas palabras. Yo creo que no. Este pasaje del Evangelio no da pie a muchas interpretaciones. ¿Hay aquí algún discípulo que no la entienda? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la entendemos muy bien? Pues eso, que estamos llamados a colaborar con Él por gracia de Él. Por gracia de Él. Y porque somos hijos, vivamos, dice el apóstol San Juan en el mensaje del Hijo. ¿Qué cuál es? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si alguno posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino con obras y según la verdad. Casi nada, familia. El mismo Señor nos ha invitado a vivir y a hacer lo que Él hizo y vivió, a estar con Él y a colaborar con Él. Claudio, esto para ti. Felices nosotros que nos sentimos hijos de Dios, discípulos, misioneros, y hemos descubierto el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Mi humilde aportación hoy en síntesis de muchas cosas más que Cáritas, pero